Embajador, ¿cuántos peruanos que residen en el exterior están registrados y acreditados para votar el día de mañana? Tenemos registrados en el padrón electoral que se elaboró por parte del Jurado Nacional de Elecciones y que nos fue enviado por la OMPE a 997.033 peruanos que están hábiles para registrar su voto el día de mañana. Estos peruanos que aparecen en el padrón electoral son los que hasta el 10 de abril del año 2020 hicieron su declaración jurada en el formato de la RENIEC para ser considerados con su domicilio en las circunscripciones consulares del Perú en el exterior. Ahora, hay mucho más peruanos que este millón, ¿no es cierto? Se calcula, normalmente se ha dado como cierta la cifra de que podría haber hasta 3 millones de peruanos en el exterior. ¿Cuántos peruanos están fuera? ¿Cuál es el registro que ustedes tienen? Porque muchos de ellos no están inscritos en los consulados, ¿no? Así es, efectivamente. Por cálculos que hace nuestra institución oficial, que es el Instituto Nacional de Estadística, basado en las cifras de ingreso y salida del Perú de migraciones, se calcula que efectivamente tenemos alrededor de 3 millones de peruanos que residen en el exterior. Estos peruanos no necesariamente, al hacer sus trámites consulares, muchas veces expresan bajo declaración jurada su domicilio, no actualizan su domicilio. Y los que sí lo hacen son los que aparecen en el padrón electoral. O sea que podrían ser muchísimos más. Ahora, en la última elección, ¿cuántos peruanos participaron activamente en la elección, en la primera vuelta? En la primera vuelta, el cálculo que se ha realizado en función a la votación es alrededor del 23% de peruanos que participaron. O sea, aproximadamente ¿cuántos? 200.000 entonces. Alrededor de unos 230, 220.000 peruanos participaron efectivamente en las elecciones. Ahora hay que tener en cuenta, señor Gianluca, que la coyuntura de abril para muchos países, tanto en Europa fundamentalmente como en los Estados Unidos, fue de mucha restricción. Todavía estaban ellos viviendo su propia ola, algunos segunda o tercera ola de contagios, y sin duda esto influyó. Esperamos que en esta ocasión, en la que en Estados Unidos ya la vacunación ha alcanzado un nivel en el que las autoridades federales y locales han inclusive dejado para uso voluntario las mascarillas, o ya en Alemania, por ejemplo, se anuncia partidos de fútbol con público presencial. El control por la vacunación en algunos países ha ido permitiendo hasta ahora, hasta el mes de junio, un nivel menor de restricciones. Esperamos que eso también influya para tener una mayor participación. Los centros de votación están habilitados y el material electoral está completamente entregado. Es decir, que estos 997.033 peruanos que están habilitados para votar van a tener las facilidades para poder ejercer su voto. Es decir... Efectivamente, don Nicolás. El día 16 de mayo pasado, la OMPE hizo entrega al Ministerio de Relaciones Exteriores del material electoral. Ese material electoral fue distribuido a través de una compañía que hace el servicio de entrega alrededor del mundo, y ya el 100% del material electoral está disponible para que los consulados del Perú en el exterior los lleven el día de mañana. Bueno, mañana en términos de calendario, pero ya desde las 2 de la tarde en Wellington, hoy sábado, que es domingo allá en Nueva Zelanda, ya comienzan a abrirse las mesas en el exterior. Entonces el material ya está disponible, todos los locales habilitados. Conforme van pasando las horas, no solo Wellington estará ya iniciando la votación,
sino que el conjunto de los consulados donde tenemos las colectividades más numerosas. Ahora, ¿hay algún país, embajador, en el que no vaya, donde haya peruanos residentes inscritos como votantes y que por restricciones sanitarias o por cualquier otra consideración no vayan a votar? Porque en la primera vuelta se ocurrió, entiendo que pasó en Chile, Venezuela, Paraguay, Aruba. Efectivamente, no sé si, esta pregunta suya si me permite mi información es completa, aclarar muy precisamente que hasta el momento todos los consulados se encuentran con las debidas coordinaciones hechas con las autoridades locales y alentando y invitando a los peruanos a asistir a su centro de votación. Estos están disponibles, esta información concreta para cada peruano según su circunscripción, en las páginas oficiales de cada consulado y en los de la OMP. Habrán elecciones en Venezuela, habrán elecciones en Chile, habrán elecciones también en los distintos países, en Aruba, donde no pudo haber elecciones la vez pasada, en Asunción, y en algunos lugares hemos obtenido autorizaciones expresas para que, a pesar de las restricciones sanitarias, los peruanos que porten su DNI, su documento de identidad local que les proporcionen las autoridades del país, tengan autorización para circular, en algunos casos de manera excepcional, donde ha habido confinamiento, para que puedan asistir al lugar de votación que el consulado ha preparado. Es decir, esto está coordinado con las autoridades de todos aquellos países donde, como usted dice, embajador, haya, por ejemplo, inamovilidad el domingo. Si eres peruano y muestras tu documento de identidad, te van a permitir desplazarte a tu centro de votación sin ningún inconveniente. Efectivamente, por ejemplo, eso ha sido materia de un decreto específico en la Argentina y por lo tanto se tiene perfectamente coordinado. Ha sido materia también de una disposición expresa de la norma chilena sobre restricciones, lo que, ante el anuncio, por ejemplo, de algunas circunscripciones dentro de Santiago que permanecen con algunas normas de confinamiento, demostrando el DNI y en particular también el documento de residencia del país donde se encuentran, las autoridades han recibido ya las instrucciones para facilitar el transporte de los peruanos. Lo mismo sucedió en la primera vuelta. Por ejemplo, París estuvo en confinamiento, el consulado obtuvo de la prefectura de París la autorización para la movilización de los ciudadanos peruanos. Y de estos 997.033, ¿en qué países se produce la mayor concentración? Entiendo que en primer lugar, largamente, es los Estados Unidos, ¿no? Así es, como países estamos hablando efectivamente de concentraciones que son muy numerosas en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tenemos que la RENIEC ha registrado 309.602 electores hábiles, ¿no? Estos son organizados en mesas electorales, tanto por los 13 consulados de carrera como por varios de nuestros consulados honorarios. Y en muchos de los estados de los Estados Unidos, por eso hay que estar siempre en contacto con el consulado, se organiza además del consulado en su sede un consulado honorario adicional o dos donde van a poder tener algún centro de votación al que deban acercarse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro consulado en Miami, ellos organizan y coordinan también con Tampa y coordinan con Puerto Rico, que son lugares donde se habilitan elecciones. Nuestro consulado en París, por ejemplo, organiza a todo el conjunto de los consulados honorarios que se encuentran, por citar un ejemplo, en Lyon, o aquí en la Guyana Francesa, en Cayena, donde también tenemos una comunidad importante. Entonces, mi reiteración a invitar a los peruanos a visitar la información de los consulados y de la propia OMPE para confirmar exactamente la dirección de sus centros de votación. Embajador, ¿qué se puede hacer para que estos 3 millones de peruanos estén debidamente registrados, no solamente para votar, ¿no es cierto? Porque eso es parte
del compromiso, sino para que sus problemas en los países en los que residen puedan ser atendidos y pueda haber una vinculación más estrecha con las autoridades del Perú. ¿Qué se puede hacer para mejorar el registro de peruanos en el exterior? En primer lugar, como esto corresponde al libre ejercicio de un ciudadano de declarar bajo juramento su domicilio, habría que poder compartir con usted de manera muy preliminar algunas de las conversaciones que los peruanos que todavía mantienen su domicilio en el Perú y cuyo derecho de voto está listo para que pueda ser ejercido aquí en el Perú, en cualquiera de los lugares donde haya tenido el domicilio registrado, es que hay algunas razones que hacen que los peruanos mantengan su domicilio aquí en el Perú. Y eso probablemente puede ser materia de interés para poderlo conversar más adelante. Uno de estos elementos es, por ejemplo, la diferenciación que se le hace para el uso hasta de pasajes aéreos. Un peruano que vive en el extranjero y registra su domicilio en el extranjero a veces tiene problemas porque hay una tarifa para los peruanos con domicilio acá y una tarifa para los peruanos con domicilio en el extranjero en algunas cosas. Entonces, para algunos, no teniendo una razón distinta, prefieren ahorrarse algunos soles. Luego tenemos algunas restricciones, aunque a usted le parezca mentira, un peruano que sacó su brevete en el Perú y registra su domicilio en el extranjero, regresa al Perú y quiere manejar y se le venció la licencia de conducir. Por tener domicilio en el extranjero no puede renovar su brevete en el Perú. Y también impuestos de naturaleza inmobiliaria, ¿no? Cuando uno hereda o cuando uno compra propiedad, si tiene el domicilio del DNI registrado en el extranjero, las tasas son mayores de lo que si se mantiene el predio con un DNI con domicilio en el Perú. Entonces, eso creo yo, de lo que le cuentan a uno cuando es cónsul los peruanos, explica por qué, por interés propio, un peruano no declara ante la RENIEC vivir en el extranjero. Una última pregunta, embajador. ¿Cuánto dinero llega al Perú producto de las remesas que envían los peruanos que viven en el exterior? ¿Hay una cifra que se pueda considerar confiable? Sí, hay que siempre seguir las cifras del Banco Central de Reserva, que es la que hace el seguimiento por los distintos mecanismos que los peruanos utilizan para estas remesas. Se calculaban alrededor de unos entre 2.000 y 3.000 millones de soles que son remesados. Y la fluctuación se debe a que también los ciclos económicos de los países donde viven nuestros connacionales influyen, y en los últimos años la pandemia ha afectado enormemente a muchos de nosotros. Y lo importante de estas remesas es que en un alto porcentaje, un 70%, se destina a incrementar el gasto en alimentación, vivienda y servicios educativos de las familias peruanas que reciben este apoyo económico de sus familiares en el exterior. Y eso lo vemos hoy día, que también tenemos migración extranjera visible en el Perú. Es un importante apoyo para el soporte familiar.